Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Noti8? En esta oportunidad vamos a hablar de comunicaciones, pero vamos a hablar de historia de la comunicación en Girardot. Para ello tenemos al historiador Carlos Rodríguez, el profesor a quien saludamos. Hoy vamos a hablar del primer periódico que existió en la ciudad de Girardot. Profesor, muy buenos días. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, José Manuel. Muy bien, gracias. Cuando se habla de la historia de Girardot, irremediablemente hay que hablar de las comunicaciones porque obviamente conformaron un papel importante en el desarrollo de esta ciudad, ¿verdad? Claro, claro. Los medios escritos en ese momento fueron muy importantes para el desarrollo y la cultura de Girardot de manera específica. Muy importantes. Claro. Profesor, hablemos. ¿Cuál fue el primer periódico y quién fue ese personaje que desarrolló esa actividad de la comunicación y en qué año? El primer periódico fundado en Girardot se llamó El Esfuerzo. Su primera edición salió a la calle el 1 de septiembre de 1906. Lo fundó un hombre que no había nacido en Girardot, un hombre que había estudiado en el extranjero. Se llamó Aníbal Villanavarro. Había nacido en Magangué, actual departamento de Bolívar. En ese entonces, en 1906, pertenecía al departamento o zona del Magdalena Grande, del Gran Magdalena. Aníbal Villanavarro era médico. Había estudiado, se graduó como médico en la Escuela de Medicina de París, Francia. Fue un hombre que dedicó buena parte de su vida a combatir la lepra. De hecho, en sus periódicos, porque el de Girardot no fue el primero, sino el último en su saga, que fue Una vida corta. Por la información que cuento, Aníbal Villanavarro, en el momento de su muerte, quizás no tenía 45 años de edad. Muy joven. Murió joven y murió de una manera que más tarde explicamos. Perfecto. Profesor, de acuerdo a lo que se conoce, ¿qué le llevó, qué le motivó a Aníbal Villanavarro a realizar un periódico? Que me imagino que era como el primer medio de comunicación en esa época, ¿verdad? No sé la radio en esa época cómo funcionaría en esta región. Sí, la radio en Girardot llegó en 1936, más o menos. La primera emisora comenzó a funcionar en 1936 en Girardot. Pero ya se Es decir, escuchaba, ya de pronto habían transistores. no, 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 en ese momento en Girardot no existían los transistores. Existía, sí, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica Ajá. prestado de manera gratuita o regalada, obsequiada, donada por un hombre que tampoco había nacido en Girardot, porque en esa época no había tiempo para nacer en Girardot y poner a marchar ese principio de ciudad de la época, que con la contribución de todos estos hombres inmigrantes la hicieron grande. Ajá. En Girardot tenía servicio de energía eléctrica donada en las noches por un hombre llamado Miguel Núñez, antioqueño, un hombre muy rico, muy prestante, pero con un gran corazón. Tenía muelle propio en Girardot, por ejemplo. Ajá. Tenía el muelle que se denominó en un momento dado Puerto Arturo. Es unos metros más allá, arriba abajo, del actual puente férreo de Girardot. Entonces, Entonces, para regresar a Aníbal Villanavarro, ¿qué les motivó para él hacer un, como decir, hagamos historia, hagamos publicidad, imprimámoslo y repartamos? ¿Qué se conoce de esa, como esa anécdota para este personaje? bueno, Aníbal Villanavarro en Barranquilla había creado una especie como de hoja periódico en donde promocionaba su producto que se llamaba, un producto creado, inventado y patentado por él, denominado Euforbina, que era una especie como de droga para atacar el veneno de las serpientes, Mm, de arañas
peligrosas, ponzoñosas, de alacranes y otros animales que vertieran veneno con sus picaduras sobre el ser humano. En 1899, en la ciudad de Honda, se radicó en Honda y funda un periódico que lo llamó La Serpiente. Ese periódico salió en julio, su primera edición en julio de 1899 y la última en octubre de 1899, el mismo año. A los pocos días se inicia la guerra, la famosa guerra de los 1000 días, y se acabó el periódico, por supuesto. Hay que precisar que Aníbal Villanavarro era liberal, era un hombre que había estado siempre trabajando y luchando políticamente por la concepción liberal en ese momento. Entonces, ahora, Villanavarro, además de fundar periódicos, era una buena pluma. Okay. Los escritos que hemos podido leer y releer así lo indican. De modo pues que cuando él llega, siendo médico, pues ya fundó ese periódico en Honda y continuó ya, él venía trabajando desde su primera página periodística en Barranquilla, venía trabajando en pos de combatir y eliminar la lepra griega, ¿no? Y en ese empeño se le fue su vida. Él se inventó ese menjurje llamado buforbina, patentado y demás, y lo promocionaba en sus periódicos. Durante el Podríamos decir, periodo podríamos, 49, profesor, podríamos asumir que lo que le motivó fue hacer como, no solamente promocionar su producto, sino como dar más información, porque ¿qué contenía ese periódico en ese tiempo? Digamos que el primer periódico que se conoce. estamos hablando El esfuerzo. En 1906 se estaba viendo un periodo de relativa paz en Colombia, luego de haber firmado el pacto de paz al término de la guerra de los 1000 días, que fue en noviembre de 1902. Ya Girardot tenía ferrocarril, tenía telégrafo, tenía un relativo buen servicio de transporte fluvial, de carga de pasajeros y demás. Girardot estaba creciendo y cada día era más importante. La visión seguramente que tuvo Villanavarro de una ciudad pujante, importante, en el centro de la República y a pocos kilómetros de la capital del país, Bogotá. Además, con un proyecto que tenía el país, digámoslo así, representado por sus dirigentes políticos en Bogotá, pero también con los líderes políticos de Girardot, y era terminar el ferrocarril, la línea, el tendido ferroviario para unir a Girardot con Bogotá, que se logró en 1909, es decir, 3 años después de la fundación del primer periódico en la historia. ¿Qué tenía, qué informaba, qué decía o qué dijo en su primera edición? Quiero precisar que del esfuerzo solamente aparecieron 7 ediciones, no hay más ediciones. 7 ediciones. Ediciones que tuvo La Serpiente en Honda, ¿no? Como para darle un sentido también de una serie de coincidencias muy particulares en la vida y obra de este gran hombre. Que vuelvo y repito, no necesitó nacer en Girardot para hacer grande, para haber contribuido a hacer grande a Girardot, al periodismo y al conocimiento de la historia de la ciudad, porque a partir de ese periódico es que nosotros comenzamos a imaginarnos cómo era Girardot a principios del siglo XX. Y luego con los periódicos que se fundaron y que circularon por Girardot, también nos ha servido para imaginarnos y tratar de interpretar cómo era y cómo fue Girardot hasta ahora. El periodismo escrito ha jugado en la historia de Girardot un papel muy importante, elemento que hasta ahora ha sido desconocido por casi todo el mundo, incluyendo el mismo gremio de los periodistas de Girardot y la región. Perfecto. Profesor, yo creo que una de las interrogantes que nos debe quedar para la historia es, y conocer, ¿qué le aportó al desarrollo social, tal vez económico, cultural,
porque a partir de que nace ese periódico, imagino yo que es como nacer la comunicación en Girardot, imagino que en la región también. Claro, colocó a Girardot en el centro del país, en donde la voz de Girardot, que ya era una ciudad importante, comenzó a conocerse de manera escrita, que era la forma más visible e importante en su momento. Para precisarlo, ¿no? Porque ahora tenemos otros medios, como son los que se denominan medios virtuales, medios electrónicos, etcétera, ¿no? En ese momento el texto escrito era muy, muy importante, muy importante. Afortunadamente tenemos esos periódicos. Ahora bien, le había dicho hace un momento que qué contenía ese periódico. Exacto. Informó, por ejemplo, acerca de que en Girardot ya se enseñaba una asignatura en los colegios y escuelas, una asignatura llamada Historia de Girardot. Ajá. Imagínense, en 1906, es decir, hace 114 años. Hoy en Girardot, desde hace 40 años por lo menos, no se enseña Girardot, no se enseña historia local, historia universal, ni historia regional. Estamos en ese sentido muy mal. Muy bien, eso expresaba la primera edición. También tenía publicidad, ¿no?, de almacenes. Girardot en ese momento, como siempre lo he dicho, era y es una ciudad fenicia, es decir, el comercio y los servicios han sido una característica de su economía. Eso no se ha perdido en Girardot, sigue siéndolo 114 años después de que nos lo demostrara el primer periódico que circuló en Girardot. ¿Qué más tenía? Tenía una información, tenía una vena poética y literaria y cultural que fue una constante desde ese primer periódico hasta por lo menos los periódicos de los años 50 y 60. Esa vena literaria, artística, poética, es decir, de publicar ese tipo de textos, hasta los años 60 del siglo XX nos acompañó, de ahí para adelante se perdió. Hoy en Girardot es difícil encontrar un periódico que tenga un poema, así sea un poema a la madre. Sí. No lo hay, no lo publican. Y la pregunta es, ¿por qué? Y esa deben responderla precisamente quienes dirigen y conducen esos medios. Exacto. Profesor, en lo que tiene que ver en las exposiciones que hemos visto que usted, digamos, en su recorrido que usted ha hecho por las universidades, por instituciones, allí en el Banco de la República y en otros sectores donde hablamos con usted y lo vemos hablando de historia, usted siempre recalca la importancia de la comunicación y nos ha hablado de este y de otros periódicos que han venido trazando como dejando el registro de la historia, ¿cierto? Y eso sí que nos parece fundamental y por eso quisimos tocar este tema. ¿Qué se conoce de cuántos ejemplares haya sacado esa primera edición del Esfuerzo? Bueno, no se sabe. No lo sabemos, pero fue una edición muy sencilla. Tuve la oportunidad de conocer los originales y tuve la fortuna de que me los fotocopiaran. Claro, está que pagando, por supuesto. ¿Ese periódico está todavía? ¿Existe? ¿Cómo? ¿Ese primer periódico existe? Sí, claro. Está Los 7 ejemplares en el Banco de la originales. República, imagino yo. ¿Cómo? ¿Está en el Banco de la República? No están allá. Ah, ok. Allá no están en otra parte. Bien. Y tuve la oportunidad de poderlos fotocopiar todos cuando todavía autorizaban las fotocopias de esos periódicos. Hoy está prohibido. Hoy solamente se pueden escanear o fotografiar. Ahora bien, fueron 7 ediciones. La última fue en enero de 1907. Recordemos que la primera fue el 1 de septiembre de 1906. Ah, bien. Profesor Carlos, ya que estamos hablando del contenido y de algunas características, ¿cuántas páginas tenía la primera edición? 4 páginas. 4. O Y sea, es importante. eran 2 hojas. Sí, correcto. 2 hojas, 4 páginas. Es importante recordar la imprenta. Bueno, y digamos, era corto, era más o menos tan largo como mi antebrazo. No era más. De brazo. ¿Sí? Como un. No, más corto, un poco más corto, como a mitad del antebrazo.
Sí, pequeño. Sí. Un libro. Eh, Fueron 7 ediciones. La primera en Girardot la hizo una imprenta que existía en Girardot y que existió durante mucho tiempo. Se me escapa el nombre del propietario de ese periódico, porque es importante por lo que voy a decirle en unos segundos más adelante. Sí. ¿Cuántos ejemplares pudieron ser editados? Yo le calculo que con un poco de optimismo, unos 1000 ejemplares para la época. Porque es que ellos tenían ese periódico y todos los periódicos tenían algo muy importante que eso ya se perdió, y es que el porte por enviar los periódicos por el ferrocarril de la época no tenía ningún costo. Entonces los periódicos llegaban a muchas ciudades dirigidos a las sedes de otros periódicos del circuito ferroviario. Este periódico llegó en su momento, por ejemplo, a la ciudad de Ibagué, llegó, por ejemplo, a lo que se denominaba en ese entonces Antioquia, que conformaba lo que se denomina ahora Caldas, Risaralda y Quindío. Por supuesto, llegó a Bogotá y llegó a Boyacá. Y desde luego Tolima y Huila, por la cercanía y por las relaciones y las ramificaciones, no solamente por tren, sino también vía fluvial. Es importante recalcar también que siendo el ferrocarril mucho más rápido que los barcos que transitaban el río Magdalena, también no se pagaba aporte por el envío de esos periódicos a través de los navíos que bajaban y subían el río Magdalena. Eso también se ha perdido en Colombia, ¿no? Bueno, también es cierto que no se utilice el río para ello, ¿no? Porque tenemos otros medios más adelantados y avanzados para conocer de noticias, de información variada. Claro que sí. Bueno, profesor, ya para llegar, hay mucho tema y si hablamos de historia de Girardot, son muchas las cosas y al hablar de la comunicación obviamente se van ramificando temas, pero ya tocaremos otros, como por ejemplo la historia de la aviación, que es un tema que debemos tocarlo en estos días, que me gustaría que el próximo programa sea ese de los 100 años de la aviación y que se celebró a propósito, fue transmitido por un medio de comunicación nacional y Noti 8 no puede quedarse con ese tema así por fuera. Pero, ¿qué le podríamos dejar hoy a nuestros seguidores, a todas estas personas que nos están escuchando a nivel nacional y muchas personas en el mundo que nos ven? En cuanto a ese, es el esfuerzo, que a propósito, un muy buen nombre para esa época, eh, como enseñanza, como aporte de nuestra historia girardoteña al mundo. Bueno, la confianza y el optimismo que resumaba ese periódico sobre el futuro de Girardot, que se convirtió en un hecho evidente. Girardot fue un escenario importantísimo y aún todavía lo es, a pesar de la economía diezmada y etcétera. Profesor, muchas gracias, muchos éxitos. De verdad que estos aportes de historia, de cultura, de conocimientos son muy importantes y fundamentales para nuestros seguidores. No me acaba de nacer un interrogante. El periódico, no sé si usted ya lo dijo, el periódico fueron 7 ediciones. ¿En qué periodo? O sea, ¿fue cada cuánto lo sacó él? Eh, Fueron 7 ediciones. Bueno, estos creadores de periódicos siempre, dependiendo de las condiciones económicas y de importancia de la ciudad, trataban de que fuera semanal o quincenal, ¿sí? Parece que Aníbal Villanavarro, pues desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, más o menos fueron en un periodo de entre 15 y 20 días que fueron apareciendo. Okay. Con la última edición, que ahora pues tengo la oportunidad de decirlo, la última edición la hizo en la ciudad de La Mesa, donde encontró un apoyo fervoroso del alcalde de ese momento. La publicó en La Mesa, pero la información básicamente es para Girardot y de Girardot, que no olvidaba, por supuesto, su Girardot, en donde ese periódico, por supuesto, resultó muy importante.
y mucho, mucho más ahora, cuando tenemos esa información para interpretar cómo era Girardot en ese momento. Claro que sí. Profesor Carlos Rodríguez, muy amable, muchos éxitos por sus aportes, de verdad que muy importantes para el desarrollo de nuestra ciudad, desarrollo cultural, educativo, social de nuestra ciudad. Así que es importante conocer la historia. Profesor, muy amable, muchos éxitos. Pues Manuel, gracias a usted. Saludos a todos. Perfecto. Es el profesor Carlos Rodríguez, historiador, la ciudad de Girardot, quien siempre nos ha dado un aporte. Vamos a rescatar, ojalá cada 8 días podamos sacar una nota de la historia de nuestra querida ciudad de Girardot y de la región, y por qué no decir del país. A ustedes, amigos de Noti8, muy amable y muchos éxitos.